1998, Costa Rica apuntaba a llegar a una Copa del Mundo por segunda vez después del desastre que fue la eliminatoria hacia el Mundial de Francia. La Federación de Fútbol se arriesgó y apostó por un nombre pesado en el continente americano en los años 90. El técnico que llevó a Colombia a Italia 90 y Estados Unidos 94 y revolucionó el fútbol sudamericano, Francisco El Pacho Maturana. El nuevo entrenador de la selección nacional acaparó la atención del país la primera mitad de la semana con su llegada a Costa Rica para firmar el contrato que lo liga 4 años con nuestro balompié. Entrenador de reconocida trayectoria internacional, clasificó a Colombia a 2 Copas del Mundo, disputó con Ecuador la fase previa a Francia 98 sin éxito e intentará colocar a Costa Rica por segunda ocasión en un mundial. Se le esperaba para el lunes, como el propio Pacho había anunciado, pero la sorpresa y la inquietud aparecieron cuando se confirmó nada más la llegada de su representante, José Castaño. Él, como siempre lo ha indicado a los medios que han hablado con ustedes, le interesa es el deporte, el fútbol, que es su pasión y su trabajo, ¿no es cierto? Y él quiere venir de lleno porque él ya tiene elaborado un plan de trabajo para la Federación de Costa Rica. La preparación de la dirigencia y prensa nacional se pospuso por un día. El martes, federativos, periodistas y el propio Castaño lo recibieron en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para finiquitar los detalles del contrato. La negociación se llevó en las propias oficinas del aeropuerto hasta horas de la tarde. Maturana no quiso conversar con la prensa durante el día ni ratificar su firma con la Federación Costarricense de Fútbol. Todavía no, más adelante hablaremos. La espera terminó a las 6 de la tarde con una conferencia de prensa. Minutos antes, los federativos confirmaron su firma. Comprenda que las reglas están ya trazadas y vamos a respetarlas. Bueno, se confirmó. Confirmado y firmado. Por favor, todo. Está hecho. Está hecho. El entrenador compartió por 30 minutos con la prensa nacional sobre su nuevo reto. Inicialmente me gusta el fútbol costarricense. Me gusta la manera o la sensibilidad del jugador de acá. Después, en el área centroamericana, yo creo que Costa Rica está en un escalón casi que similar a los que han ganado. El miércoles, además de buscar su nueva residencia, Maturana contactó con funcionarios de colegios privados para elegir el nuevo sitio de estudio de sus 2 hijos. Aprovechó también la mañana para observar las prácticas de la selección juvenil y la selección preolímpica, además de presentarse formalmente con sus cuerpos técnicos. Encantado, mucho gusto. Bien, por dicha. Aquí un poquito enfermo, pero trabajando. Bienvenido. Bienvenido primero que todo. Espero que tenga una buena estancia, que todos los sueños que tenemos todos nosotros, pues, los podamos compartir. Eso le dije a su compañero Castaño el día anterior y esperamos compartir todos, pues, los mismos sueños, ¿verdad? Que tenemos todos, que es de progresar. Bueno, yo me siento contento y vengo con la mayor ilusión, pero siempre pensando que no soy, digamos, un mago, un salvador, sino que soy una persona que quiero liderar un grupo y dentro de ese grupo quiero contar con ustedes. Estamos a la orden, aquí estamos a la orden. Vale, éxitos. Ok, igual. Señor Castaño, un placer. Además atendió a la prensa en el Estadio Nacional, donde se manifestó sobre el inicio de su trabajo. Sí, tengo un programa de trabajo y lo sabrán en su momento. El propio miércoles, Maturana visitó las instalaciones de Teletica Canal 7 para ofrecer una entrevista en la cual habló claro sobre sus proyectos y sus ideas en Costa Rica. Puede contribuir y pienso que debe ser así, don Francisco, quizás. Todas esas amistades para decir, mira, tengo una selección, estamos trabajando, hay alguna oportunidad de ir a Argentina, de ir a Ecuador, en fin, para esto que estamos tratando de manejar el fogueo de la selección y el beneficio económico que esto representa. Sí, indudablemente. Una llamadita por ahí. Porque ya, es que más, sin llamarlo me lo ofrecieron, me dijeron, el día que quieras, te venís 8 días para acá, te consigo equipo y trabajamos una semana y vemos crecer el equipo. O sea que esa fue una invitación de Menotti. Me dijo, vos coges tu gente, te venís un lunes y tenés toda la semana para trabajar con nosotros acá, te consigo equipos y miramos cómo va creciendo y que hay que nutrirle a ese equipo. El jueves, Maturana regresó a Colombia. En el aeropuerto Juan Santamaría manifestó la prioridad que dará a la estructura de su plan de trabajo.
más de los que esperaba. La verdad que me voy primero agradecido con la deferencia que han tenido, con las manifestaciones de aprecio y más ilusionado por lo que ha sido la respuesta de la dirigencia. Maturana regresará a fin de mes. El técnico puso sus reglas. La prensa apoyó tal decisión. La Federación Costarricense de Fútbol vendió a la expectativa de realizar por primera vez en mucho tiempo un verdadero proceso. Todo parecía que iba a salir a la perfección, sobre todo porque nunca antes se había empezado a trabajar con tanta anticipación de cara a una eliminatoria, la cual estaba señalada para mediados del año 2000. Y Maturana inició su gestión a finales de 1998, aunque su primer partido lo iba a dirigir ante Ecuador, el 27 de enero de 1999, en el estadio Alejandro Morera Soto. La expectativa en el país fue amplia. El entrenador explicó las reglas del juego. Se pensaba en una profesionalización de la selección nacional como un equipo permanente para afrontar los compromisos internacionales que se avecinaban en aquellos días. Importante en esa federación que no sean selecciones nacionales. Que interpreten lo que es la idea que uno tiene. O sea que yo no busco o no hago una selección esperando que hay que llamar 5 de tal parte, 5 del otro, o que no. A mí no me interesa en qué equipo juegue, me interesan los nombres de los jugadores simplemente. Después hay una serie de consideraciones que yo creo que es importante, tan importante como la lista de los convocados, que ustedes tengan en cuenta para que digamos que la relación entre nosotros sea lo más indolora posible. Yo aquí, ustedes van a encontrar siempre en las citaciones que se les hará saber un programa de trabajo que será desarrollado de la manera más religiosa y puntual posible. Este programa nos va a ayudar a ustedes a hacer su trabajo y a mí a hacer el mío, y que no haya ningún tipo de interferencia en las dos direcciones. Es importante que estén atentos a esto. El lunes hay un almuerzo a las 12 del día. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los jugadores pueden llegar faltando un minuto para las 12, pueden llegar a las 10 o a las 9. Porque uno entiende que uno dice la citación es a las 10 y por cualquier circunstancia el jugador llega a las 10 y media, a las 11, entonces dicen que ya empezaron a fallar, que esto, que lo otro. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, y porque me parece que es una posición correcta, transparente, en el sentido de que el jugador debe cumplir con un horario. Los encontronazos con la prensa vendrían después. Al inicio todo fue cordialidad y amor entre las partes. El primer partido amistoso en Alajuela fue todo un acontecimiento. No se trataba de un partido eliminatorio, pero el estadio se llenó. El ambiente fue espectacular. Los aficionados compraron la idea que ahora sí Costa Rica iba de manera ordenada hacia el sueño de clasificar a una Copa del Mundo. Después de la desilusión que significó no asistir al Mundial de Francia 98 con una gran generación de futbolistas. Aquellos primeros partidos fueron de preparación ante Ecuador y 2 veces ante Jamaica para luego afrontar la Copa de Naciones Centroamericanas UNCAF en el Estadio Nacional. En aquella oportunidad todo el país se identificó con el Pacho y su idea. Todo pintaba muy bien, demasiado para lo que históricamente ha sucedido a nivel de selecciones nacionales. El primer partido se vivió prácticamente con la efervescencia de un encuentro oficial. Finalmente el marcador fue 0-0 y recordamos estas imágenes de hace 24 años en el estadio de Liga Deportiva Alajuelense, que fue la sede de aquel partido. Propiamente en cancha, el equipo empezaba a mostrar una idea de juego y sobre todo empezaba a convertirse en un rival más atractivo para partidos de preparación por la presencia del propio Maturana, que era un referente en el balompié del continente americano en aquellos años 90. Recordamos las imágenes de aquel primer juego, arbitraje de Ronald Cedeño y un partido cerrado de pocas alternativas, 0-0, 27 de enero de 1999. Pablo César Wanchope era la gran figura de aquel equipo, pues ya brillaba en la Premier League.
El resto de jugadores, la gran mayoría eran del medio local, con el Deportivo Saprissa, que en aquellos días dominaba el torneo local como la base. Segundo partido en Kingston, Jamaica, 10 de febrero de 1999. Costa Rica se adelantaba con gol de Gerald Drummond, pero Dion Burton emparejaba el marcador y Jamaica salvaba un largo invicto que tenía como local. Era la Jamaica que nos había sacado indirectamente de Francia 98, por lo que había deseo de venganza. Y Costa Rica voló el 24 de febrero del 99 en el estadio Ricardo Saprissa, donde le iba a ganar 9-0 a la selección de Jamaica. Doblete de Mauricio Solís, gol de Jervis Drummond, y seguiría el rosario de goles en un marcador inesperado, pues Jamaica en aquellos días tenía una gran selección que incluso había jugado hacía solamente 8 meses el Campeonato Mundial de Francia 98. Rolando Fonseca se sumó a la fiesta y en el segundo tiempo vendrían más goles. Antes Fonseca marcaría uno más para su cuenta personal. En aquellos días, Fonseca, Paulo César Wanchope eran la dupla ofensiva y después para la Copa de Naciones se sumarían Jafet Soto y Froilán Ledesma, quienes también jugaban fuera del país. Jervis Drummond, que era el goleador del Saprissa en el campeonato nacional, se sumaría a la fiesta ante Jamaica. Un partido donde el rival dejó una imagen que nadie esperaba. Walter Centeno en el cobro y Gerald recogía para marcar un gol más. El Saprissa tenía más del 60% de aquella selección que dirigía el técnico colombiano. Triplete para Drummond, jugada que inició Roy Anthony Meyers, de Jervis para su hermano gemelo, y un gol más. La fiesta le iba a cerrar Paté con este gol. 9-0, cifras récord, cifras que hacían que todo el mundo se ilusionara, que se pensara que Costa Rica volaba en el campo. Y ahora seguía el siguiente desafío en marzo del 99, ganar la Copa de Naciones. Se inició con otra goleada, 17 de marzo del 99, en el Nacional ante la selección de Belice. Wanchope abrió el marcador, una de las pocas veces que se dio la dupla ofensiva entre Wanchope y Froilán Ledesma. Posteriormente va a llegar esta acción a 3 piezas, Roy Meyers, Fonseca y una anotación más. Claramente Belice no era el rival más calificado, por lo que el partido ante Honduras era el que iba a determinar el potencial de esa selección. Eran los partidos donde se iba a medir realmente si la gestión de Maturana era tan buena como hasta ese momento. Jervis en el centro y Froilán, que en esos días pertenecía al Ajax, aunque prácticamente no jugaba, marcaba un gol más. Todos los jugadores querían venir a la selección, inclusive algunos que normalmente no optaban por las convocatorias, pues en aquellos días no era obligatorio venir al equipo absoluto. Aparece la magia del maravilloso, deja al rival en el camino. Wanchope, el rechazo del arquero y Froilán con el doblete. Para el segundo tiempo se iba a sumar a la fiesta de goles Jafet Soto en este gran servicio de Mauricio Solís. Una anotación más iba a marcar Rolando Fonseca en la etapa complementaria, mientras vemos la repetición del gol de Jafet. Cobro de Sandro Alfaro, cabezazo de Fonseca y gol. En aquel equipo también había una importante cantidad de jugadores del Club Sport Herediano que pasaba un buen momento, no así de Liga Deportiva Alajuelense, que prácticamente no aportó jugadores a los partidos oficiales de Maturana. Veíamos a Wilmer López en el primer amistoso, luego desapareció de la convocatoria, y el jugador pues rojinegro de ese equipo era Luis Marín, pero que en ese momento militaba en Guatemala. Gerald Drummond marcó el séptimo y venía la prueba de fuego ante Honduras, el partido donde se iba a saber el verdadero potencial, y como ha sucedido históricamente, Honduras ahogó la fiesta. 21 de marzo del 99, y este gol muy recordado de Carlos Pavón sepultaba muy temprano a Costa Rica en un estadio nacional lleno. Antes de este partido, Maturana dijo que Costa Rica era el Brasil de Centroamérica, por lo que Ramón el Primitivo Maradiaga, técnico hondureño, respondió que si Costa Rica era Brasil, ellos eran Francia, en alusión a que Francia le había ganado meses atrás la final del Mundial 98 a Brasil. Costa Rica jugaba ante Guatemala su tercer partido el 24 de febrero del 99 y lo resolvió con este gol de Rolando Fonseca. Un partido sufrido hasta el final. Aquí Eric Lonis metía esta espectacular mano para salvar aquel triunfo. Se estaba jugando una cuadrangular final con Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, después de que en fase de grupos estas selecciones avanzaron. El partido que podía decidirlo todo fue frente a Honduras. El 26 de marzo de 1999, otra vez la afición creyó, otra vez el estadio tenía una buena asistencia, tal vez no el llenazo total del primer juego, pero sí llegó mucho público, y otra vez Honduras le pintó la cara a Costa Rica. Reinaldo Clavasquín, defensa central, marcaba de penal. Fonseca iba a igualar el marcador con este tremendo golazo.
Todo el mundo tenía sed de revancha y sobre todo porque un triunfo prácticamente aseguraba el título, pero la película se repitió en menos de una semana. Centro y aparece la sombra de Pavón para endosarle una nueva derrota a la Sele y virtualmente Honduras era el campeón de aquella copa y Costa Rica quedaba en el camino. Sin embargo, se dio un acontecimiento totalmente inesperado. Honduras tenía todo para coronarse en la última fecha y perdió ante la selección de Guatemala. Mientras vemos este remate de Justin Campos que casi le da el empate a la Sele, ya la gestión de Maturana no se veía tan clara, ya el romance empezaba a acabar con la afición y prensa y todo el mundo se preparaba para un juego de trámite ante El Salvador en la última fecha. Pero ¿qué sucedió aquel 28 de marzo del 99? Que en el partido previo Honduras contra todos los pronósticos perdió 2-0 ante Guatemala y a Costa Rica le quedaba la mesa servida para ganar aquella copa, pero había que ganarle por más de 3 goles al Salvador. Finalmente los cuscatlecos no pusieron resistencia. Primero Steven Bryce, en aquellos días jugador del Saprissa, luego Randall Rowe, también defensa del Saprissa, y posteriormente Rolando Fonseca iban a marcar solo en el primer tiempo los 3 goles que se ocupaban para ganar esa copa, pero eso no iba a devolver la ilusión, no iba a devolver el romance con la gestión de Maturana, que ya había tenido encontronazos con varios medios de comunicación y con otros dirigentes también que cuestionaban la labor del equipo que no terminaba de convencer. En el segundo tiempo iba a llegar el cuarto gol y definitivo para que Costa Rica alzara esa copa, donde la afición fue muy crítica y no se celebró, pues no se podía celebrar después de haber perdido con Honduras 2 partidos y también haber dejado dudas en otros encuentros, especialmente ante Guatemala. Ahí está el gol de Wanchope, que dicho sea de paso fue el último gol de la Sele en el viejo Estadio Nacional en aquel lejano 1999. Después de ganar este título, vendría la otra cara de aquel proceso de Francisco El Pacho Maturana. De este quinto torneo de UNCAF. Después de ganar la UNCAF vinieron algunos partidos amistosos para que Maturana continuara proyectando el equipo hacia la Copa Oro del año 2000, pero eso no iba a suceder. Era cuestión de tiempo para que la gestión se acabara. En mayo del 99 Costa Rica visitó a la selección de Chile en la localidad de Concepción y Chile, con todas las estrellas que habían participado con buen suceso en el Mundial de Francia 98, le iban a pasar por encima a Costa Rica derrotándolo 3-0. Un partido donde el equipo nacional tuvo algún grado de resistencia, tuvo algunos momentos interesantes en el juego, pero finalmente en aquellos días la brecha con los equipos sudamericanos era un poco más amplia y Costa Rica iba a terminar goleado 3-0, lo cual acrecentaron las críticas sobre la gestión de Maturana, que fueron críticas tal vez no basadas en el trabajo en cancha, que no fue ni bueno ni malo, sino en su relación con algunos sectores vinculados al fútbol, especialmente con la prensa. Al final de cuentas, este partido ante Chile fue el preámbulo de la salida del entrenador, que se empezó a rumorar tenía otras opciones en Sudamérica, especialmente de Paraguay. Algunos medios aseguraron que ya Maturana tenía un contrato firmado con Paraguay para dirigir la eliminatoria hacia el Mundial del 2002 y eso terminó de erosionar la relación con la prensa. Victoria chilena 3-0 y después de ganarle un partido a Arabia Saudita a puerta cerrada en Estados Unidos, que no se transmitió por televisión, pero que Costa Rica ganó con gol de Ronald "La Bala" Gómez, vino el adiós ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo y fue precisamente Gómez el que abrió el marcador con ese espectacular cobro de tiro libre. Gómez, que no estuvo en la Copa Centroamericana ni había estado en los amistosos previos. En aquellos días, recordemos, todavía los clubes se podían reservar el ceder a los jugadores a la selección nacional y eso pues finalmente marcó mucho aquel proceso, igual que la eliminatoria hacia el 98. Empezaron a caer los goles de Uruguay, parecía que Costa Rica se iba a llevar una goleada apabullante, una goleada de escándalo, pero va a aparecer la reacción del equipo nacional para cortar diferencias y hacer un partido que se habló mucho a nivel internacional. Era una buena demostración de que con Maturana Costa Rica pues estaba elevando su nivel de competencia, especialmente ante rivales sudamericanos que todavía en aquellos últimos días del siglo XX parecían inalcanzables para equipos de la CONCACAF. Sin embargo, ya para aquellos días se decía que Maturana tenía un contrato firmado con la selección de Paraguay, también se hablaba que lo querían en Bolivia, que lo querían en Ecuador, y el entrenador parecía que estaba contando los días para irse del equipo nacional. Aquel 5-4 ante la selección de Uruguay finalmente fue una bonita despedida para Maturana, que definitivamente en aquellos días ya no tenía ambiente para seguir en el país y eso lo veremos en la última parte de este trabajo. Costa Rica va a tener una gran reacción cuando tenía el marcador 4-1 en contra, va a tener una gran reacción y va a empezar a descontar en el marcador con estas anotaciones, primero de Ronald Gómez y posteriormente de Rolando Fonseca. Los goles de Uruguay que vimos anteriormente fueron de Marcelo Otero al 21
Coelho marcó al 30, Fabián O'Neill marcó al 47, Pacheco marcó al 54, Ronald Gómez había marcado al 8 y al 60, Fonseca acercaba al 68, pero de nuevo Marcelo Otero iba a marcar al 72 y finalmente iba a venir el mejor gol de la noche allá en Uruguay por medio de Steven Bryce, un golazo de colección para marcar el 5-4 definitivo en aquel partido amistoso en agosto de 1999, 18 de agosto del 99 para ser exactos. Aquí está el golazo de Bryce, el mejor gol de la gestión de Maturana, y después de este partido que se vio con buenos ojos por la afición nacional, algunos querían que el entrenador siguiera de cara a la Copa Oro y la eliminatoria del 2002, otros querían que se fuera, pero vino el detonante, que fue un encontronazo con algún sector de la prensa, que finalmente provocaron que tanto el señor Maturana como el presidente de la Fedefútbol, Álvaro Pochet, pusieran final a la gestión del entrenador. Las discusiones comenzaron cada vez más constante con la prensa. Maturana empezó a mostrar una cara de él que pocos conocían y finalmente terminó esta historia con una demanda millonaria que años después el entrenador y sus representantes le ganaron a la Federación Costarricense de Fútbol para acabar con esta historia. Pero no es para perder respeto, espera que nos dé su opinión con respecto al viaje de la Sub-23 y lo que está pasando actualmente en la Federación. Como no hemos tenido la oportunidad de conversar con usted. Le acabo de decir a él, ¿cierto? Que cuando hay confusión y uno habla, crea más confusión. Yo no tengo cosas claras acá, entonces no puedo engañar a la gente. Bueno, pero lo que hago es contribuir a la confusión. Y entonces, si ustedes, periodistas, se pusieran un poquitico en ese sentido, a dar las noticias cuando son reales, la gente estaría más tranquila y no estaría tan desorientada. Entonces conversemos para aclarar todo eso, Francisco. Eso tienen que hacerlo ustedes, porque muchos de los líos lo hacen ustedes. Bueno, entonces, ¿por qué a otros medios sí les da entrevistas y a nosotros no? O sea, si no, está porque es que yo le digo, hay medios que lo tratan a uno por respeto y hay medios que no. Nosotros lo hemos tratado con total respeto. Usted sabe que no, usted misma sabe que no. No ha habido ningún problema con usted, Francisco. Usted sabe que no, niña. Usted, de pronto puede que usted no, pero su jefe no puede decir que me ha tratado con respeto desde que llegué acá. Bueno, entonces conversemos para aclarar todo eso con él. No hay cosas para aclarar. Las palabras suyas. No tengo nada. ¿Es este su último día como técnico de Costa Rica? Ninguna respuesta. ¿Se va o se queda? Es cierto que prefiere, dijo Arnoldo Hernández, que usted prefiere criar caballos que dirigir a Costa Rica. ¿Es esto cierto? ¿Lo van a escoger en Paraguay hoy? ¿Está todo cocinado, Francisco? Bien, ustedes vieron la actitud de Francisco Maturana. Se dejó un micrófono. No lo hemos irrespetado, usted nos ha irrespetado a nosotros a lo largo de todo el proceso, don Francisco. El irrespeto, esta es una muestra más del irrespeto de Francisco Maturana a la prensa de Costa Rica, un técnico irrespetuoso. De esta manera ha respondido a los cuestionamientos de Teletica con irrespeto. Esa ha sido la norma en el proceso. ¿Se va o se queda? Es cierto que prefiere, dijo Arnoldo Hernández, que usted prefiere criar caballos que dirigir a Costa Rica. ¿Lo van a escoger en Paraguay hoy? ¿Ya está firmado? ¿Ya está firmado? Bien, ustedes vieron la actitud de Francisco Maturana. Se dejó un micrófono. No lo hemos irrespetado, usted nos ha irrespetado a nosotros a lo largo de todo el proceso, Francisco. El irrespeto, esta es una muestra más del irrespeto de Francisco Maturana a la prensa de Costa Rica, un técnico irrespetuoso, de esta manera ha respondido. Pienso que el entorno a mí se me salió de las manos. Hay gente que casi que de una manera desprofeso, desde mi llegada acá están tratando de buscar mi peor imagen. Hoy tuve un incidente que no es habitual en Francisco Maturana, porque Francisco Maturana tiene modales gentiles, pero también tiene la suficiente entereza y carácter para defender su espacio, y cuando se me quisieron meter en el carro cerré la puerta y no sabía que había una gente detrás. Entonces yo he sentido que hay un acorralamiento y que esto es una cuestión preparada, buscando reacciones para mostrar al público una imagen que no es la de Francisco Maturana. Entonces yo creo que no es justo que yo me demoré un poco de tiempo para hacer mi imagen, que la gente reconoce en cualquier parte del mundo, y que ahora cualquiera quiera ponerla en entredicho acá, llevándome a situaciones de conflicto. Entonces, como técnico, yo defiendo a muerte mis planteamientos, mis seleccionados, pero y como hombre también defiendo mi espacio, defiendo mi espacio y defiendo mi integridad física.
Entonces, para ustedes simplemente muchas gracias. Fue una experiencia para mí enriquecedora estar con ustedes este tiempo y mi posición está en que ya esto termina, ¿no? Yo también he perdido la ilusión, aquí no se puede trabajar, desgraciadamente. Yo cuando vine aquí vine con una ilusión y con un sueño de hacer un proceso realidad a un país que se lo merece, pero que definitivamente no dejaron trabajar. No voy a discutir cuál es la situación, pero sí que quede claro que cuando llegué a la presidencia vine muy claramente a que iba a hacer un proceso. Ese sueño lo tenía manteniendo, pero con un nombre específico que es don Francisco Maturana.